Ok, bien, ¿qué pacto hizo Rahab con los espías? Josué 2:2 dice: Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y de mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Y ellos le respondieron: Nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Y aquí está el pacto. Hay las dos condiciones. ¿Cuál es la primera condición, Pablo? Bien, la primera condición es que ellos juren por Jehová que como ella hizo misericordia, ellos hagan así igual con sus padres. Reciprocidad. La reciprocidad. Ella dio algo y espera recibir lo mismo. Yo os he salvado a ustedes, ahora ustedes tienen que salvarme a mí. Les he salvado la vida, ahora ustedes salvan la mía. La segunda condición es salvar a toda su casa, comenzando desde su padre, su madre, sus hermanos y sus hermanas. Toda su casa. Eso es muy significativo porque ella ha hecho todo eso no solo para ella, sino para toda su casa. Ella no se hubiera podido ir feliz y contenta afuera, libre, cuando hubiera visto a su familia toda en la destrucción. Pero es voluntad de Dios muy, muy, muy clara. En todos los procesos que veremos de escapar de la muerte, siempre Dios salva no solo a la persona, salva a toda su familia. Porque es voluntad de Dios que toda la familia sea salvada. O sea, ella está obrando según la voluntad suprema de Dios. Esto es un concepto que tenemos que ser claro. Cuando la luz entra en una casa donde reina la oscuridad, como la casa de Rahab, cuando esa luz entra, empieza a alumbrar toda la casa. La salvación que viene por Rahab lleva consigo la salvación de toda su casa, toda su familia. Pero ellos le ponen una condición: tú tienes que seguir, completar el hecho de que tiene que salvar nuestra vida. Porque todavía lo espía, al estar en la casa de ella, todavía no había terminado el peligro sobre su vida. Entonces ellos le ponen la condición: tú tienes que obrar para que nadie sepa que nosotros estamos aquí y tiene que ayudarnos a salir de este peligro. Y te aseguramos que cuando vendrá el ejército para la destrucción de la ciudad, nosotros usaremos para ti misericordia. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Josué 2:15. Como hemos visto, Rahab está dispuesta a todo para asegurar la salvación de su casa y la de ella. Y la salvación suya viene a través de estos dos espías. Hay un acuerdo, hay un convenio que debe de ser finalizado. Respetado. Debe de haber también una confianza recíproca. La vida de Rahab la puso en la mano de los dos espías porque estaba peligrando su vida. Dice: yo puedo ser salva solo a través de ustedes. Yo he hecho todo lo que he podido. Ahora confío en la reciprocidad de ustedes, que ustedes ahora respetarán la vida de toda mi familia y la mía también. Esto es un pacto de reciprocidad. Pero yendo mucho más allá del hecho físico de la familia y de todo eso, vemos que aquí está metido en todo este asunto está Dios. La salvación viene de Jehová.
que ella sea salvada de la muerte, vamos a entenderlo ya, la muerte espiritual, viene de parte de Dios. Es Dios que le ha traído, le ha tendido la mano a esta mujer a llevarle en su casa los dos espías por la cual ella va a estar salva. Para entenderlo bien, el mundo, al igual que Jericó, está condenado a la destrucción. Para ella, los espías fueron su salvación. Para los habitantes de Jericó fue la destrucción. Dios da la salvación para los que le reciben, para los que le buscan, y condena a los indiferentes. Todo el pueblo de Jericó no tenía la visión que tenía Rahab, eso lo hemos visto, y Rahab agarró la oportunidad que Dios le dio. Cuando una persona recibe un hijo de Dios, escucha atentamente su palabra que viene de parte de Dios, da un mensaje de salvación, esa persona tiene que confiar en Dios, que es el que lo ha mandado, ha sido enviado para tu vida. Y que lo va a sacar de Jericó, que lo va a sacar del mundo, que lo va a salvar de la destrucción. Exacto. Como ella tuvo la confianza con los espías, ahora la realidad diaria de nosotros es cuando tú tienes un mensajero de Dios, un hijo de Dios, que tiene conocimiento de la palabra y del futuro que hay para esta ciudad, para este mundo, que está bajo juicio, porque también ella estaba bajo juicio. Entonces ese mensaje es la ocasión que tú tienes de salir de ese juicio, de esa destrucción. Al recibirlo, tú tienes que confiar que esa persona, ese mensajero de parte de Dios, autorizado, atención, era autorizado, entonces te llevará a la salvación y a escaparte de la muerte que viene sobre esta humanidad bajo juicio. Entonces los pasos de Rahab son muy claros y es una imagen nítida de salvación. Primero, recibir los espías, que es el mensaje de salvación. Segundo, declarar que Jehová es Dios, la declaración de fe. Pero su salvación vino en el momento indicado cuando la ciudad iba a ser destruida. La salvación suya está en el futuro. Como la salvación está en el futuro, cuando viene el juicio, y entonces todo será reconocido, esta persona salvada. Hasta el momento ella lo que tenía era una promesa sobre el pacto que había hecho. Y ella se movía en base a la confianza que tenía que esa promesa iba a ser respetada. La seguridad de ella estaba en que esa promesa iba a estar respetada. Entonces ella es un caso de salvación por fe. Tenía la fe que esa promesa iba a ser respetada. Pero vemos Deuteronomio 7:9 que dice: reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quien los aman y obedecen sus mandamientos. Ella pidió una señal segura. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. ¿Cuál es el color grana? Es el color rojo, un color rojo muy intenso, el color de la sangre. Escarlata. Okay, es el color de la sangre. ¿Y qué representa? Un cordón hubiera podido ser de muchos colores, o blanco, gris, beige. No hubiera tenido tanto significado. Dios se encarga de aclarar precisamente el color que tenía ese cordón. Color grana es el color que nosotros llamaríamos ahora escarlata,
Y ese color es el color de la sangre. Entonces tiene que ver mucho con la sangre de Cristo como señal Y eso representa el pacto de sangre. de sangre que hizo Cristo, de salvación. Y No- eso es una señal segura, descrito en la palabra como una señal segura. Así que la señal del derramamiento de la sangre de Cristo es una señal de salvación para todo el que cree. Sí, evidentemente aquí también hay otro detalle que debemos de decir. Cuando se hace un pacto, se realiza un pacto entre dos personas, el pacto todavía no se concluye, sino que se da una señal, se da algo. Por ejemplo, en el matrimonio se hace un pacto y se dan unos anillos o se dan unas arras. Eso es una muestra pequeña de lo que realmente va a suceder. Entonces, en este caso, que ellos tienen un pacto, un juramento, hay un cordón, como el cordón que después ellos le piden a ella que ponga como señal en la ventana. ¿Ok? Ahora, hay otro pasaje que también podemos tomar como referencia, que fue la Pascua en la sangre del cordero, que fue pintado en los lindeles de las casas para que el ángel de la muerte no entrara a esa casa. No. Era una señal de sobre un pacto. Y aquí tenemos algo muy, muy parecido, para no decir que Idéntico. significa significativamente igual, que es el mismo color y que hay un cordón que los une. Entonces, y a que ver, está expuesto a la vista afuera para todo. ¿qué debe de ser después? Esto Y que tiene un está expuesto. significado Bien. muy grande. Ese color rojo, cuando iba a venir el ejército de Israel, que habían sido avisados, seguramente le habrían dicho, donde vean una casa con un color rojo, un cordel rojo guindado de la ventana, no puede tocar esa casa, tiene que tener misericordia para toda la familia que vive en esa casa. Así el ángel de la muerte que pasaba donde veía, cuando veía el color rojo de la sangre en la fachada de la casa, tenía prohibido entrar en esa casa para la destrucción del primogénito de la familia. Bien, ahora, hay un pacto que Cristo hizo en la cruz a través de su sangre Un nuevo pacto. y por el cual todos obtenemos la salvación. Este pasaje es muy significativo porque ilustra, es una imagen, es un tipo, es una figura del pacto de salvación que Cristo logró en la cruz. Josué 2:19 dice, cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestras cabezas, si mano la tocare. Josué 2:19. Entonces la sangre cubría a todas las personas que estaban adentro de su casa, que se supone que son su familia. El pacto que ellos han hecho sobre el cordón rojo escarlata cubre a todos los que están en su casa. Ahora, hay personas que podían ser de su familia y decir, me salgo de la casa. Hay una condición también, ellos tenían que estar dentro de la casa. Eso quiere decir que la salvación es personal y tiene que ser aceptada la autoridad de esa sangre sobre su vida. Pero Rahab está haciendo un pacto por fe con ellos que involucra a todos los que estaban dentro de su casa. Su O sea que familia. también la familia tenía que involucrarse y tenían que creer y estar involucradas, por consiguiente, dentro de la casa, con ella. Si alguien hubiera salido de la casa, implicaría que él no aceptaba ese pacto. Bien, exacto, aún por muy familiar que sea. Aunque siendo su papá podría haber sido. Pero él se salía, no, yo no creo en eso, yo no quiero saber de eso. A mí no me va a venir nada de
muerte, yo tengo actividad en la ciudad, yo me voy a la ciudad. Por eso tenemos que tener claridad que cuando el creyente tiene la luz de Dios, su vida, todo su ser, es un ejemplo para su familia. Tiene que involucrar a la familia a la realidad de la salvación. Y podemos ver que es la vida misma del creyente nuevo que involucra a toda la otra parte de la familia. Creo que una de las responsabilidades de Rahab era manifestarle el pacto que hizo con los espías a los de su casa. Y la confianza que ella tenía en ese pacto tuvo que ser la misma confianza de toda su casa. Ahora, los de la casa, los familiares, debían de entender, aceptar el pacto, tener fe también en ese pacto y quedarse dentro de la casa. Sin salir de ese pacto. Ahora, entonces por eso decimos, Rahab por fe obtuvo un pacto, se lo manifestó a su familia y ellos tenían que también entrar en el pacto y permanecer dentro de la casa bajo la cobertura del cordón rojo de la sangre de Cristo. Entonces por eso ellos iban a ser salvos, que era una promesa así igual como nosotros la tenemos. Hay otra cláusula de ese pacto que está en Josué 2:20, dice, y si tú, le dicen los espías, y si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Los pactos tienen un tiempo de duración, por lo consiguiente se necesita fe. Y la fe es lo que te va a mantener firme en la promesa. Si tú, en el caso de Rahab, divulgaba el pacto, quiere decir que ella no creía en la promesa, y esa acción de divulgarlo era una acción de que no creía en lo que ellos le habían dicho, el pacto se cae. Por eso, nuestro pacto de sangre con el Señor, el pacto que Él hizo, es un pacto eterno, de duración eterna, pero requiere de la fe de nosotros para hacerse vigente. Igual como la promesa de que serás salvo tú y tu casa. Tú tienes que creerlo y tienes que aplicar esa promesa y tienes que difundir el evangelio a tu familia para que tu familia se quede en la casa como lo hicieron ellos. Y estén involucrados toda la familia. El hecho de divulgar el pacto quiere decir que tú dejas la fe en ese pacto y el pacto no puede ser concretado porque tú de otra manera te saldrías de la casa. ¿Ok? Ahora, no es porque se salía de la protección que daba ese color rojo, porque que era la sale señal. Fuera de la sangre. Porque sale fuera de la sangre. Ahora, bien, nosotros los cristianos debemos de saber el correcto uso de la sangre de Cristo y la protección que da y el pacto de salvación que requiere, también por medio de la fe que debemos de aplicar. Por eso está esta cláusula aquí. No somos salvos, sino solamente por fe. ¿Fe en qué? En fe en que el pacto se va a cumplir. Fe en la sangre de Cristo y fe de que lo que me ha prometido se va a cumplir. Mas no lo obtengo inmediatamente. O sea, no es inmediato hecho, sino que se aplica la salvación porque hay un tiempo de cumplimiento. Sí. Al cumplir la invasión del pueblo de Israel es donde el pacto ya se cumple. Todos sabemos que los muros se cayeron, entonces el pueblo tomó posesión de la ciudad. En ese momento se aplica el pacto de salvación con el cordón rojo en la ventana. Que había sido concertado ya tiempo atrás. Correcto. Por eso entonces eso nos clarifica a nosotros que el pacto que hizo Cristo en la cruz, el nuevo pacto, que derramó su sangre
en la cruz del Calvario es un pacto que se mantiene y que nosotros adoptamos por fe y que estamos esperando el fiel cumplimiento de ese pacto. Más por ahora tenemos es la señal segura de la sangre, Amén. que es el cordón rojo escarlata. Gloria a Dios. ¿Ella qué hizo? Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego les despidió y se fueron. Y ella ató el cordón de grana a la ventana. Gloria a Dios. Esto es la fe que ella tenía, que ese color rojo le iba a procurar a ella, a toda su familia, la salvación. Ella sabía ahora que ese cordón iba a ser la señal de su fe, de su salvación, porque sabía que cuando entrarían todo el ejército, cuando veían ese color rojo en la ventana, esta es la casa que no podemos destruir. Aquí más bien tenemos que salvar a las personas que están adentro. Y eso es la confirmación, el sello que ella le puso a su fe. Ahora toda mi esperanza está en este color rojo pegado a la ventana. Pablo, yo me puedo imaginar en mi mente esta ciudad a punto de ser, de entrar en juicio, de ser destruida, exterminada, y había un color rojo en una ventana que ese color impresionaba, ese color de lejos se veía, y el significado que tiene eso me conmueve, me llena de gozo en el Señor, porque ahí está la señal de la salvación. Esa sangre ha sido derramada del Cordero y es la señal de nuestra salvación. Nosotros, nuestra casa, Pablo, está marcada por la sangre del Cordero y nuestra fe, nuestra seguridad está en ese color rojo, la sangre de Cristo. Eso pasó con el pueblo de Israel. Está en Éxodo 12:7. Y tomarás la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que la han de comer. Entonces esa era la señal para el pueblo de Israel, que la muerte no iba a entrar en esa casa. También nosotros, por esa señal, como la señal del cordón escarlata, también la sangre escarlata de Cristo, nos libra de la muerte eterna. Aquí hay algo también importante que decir. Es que ella, Rahab, titulada siempre en la palabra de Dios, nombrada siempre como Rahab la ramera, y ya hemos explicado cuál es la raíz de esa palabra. Ella tenía una señal en su casa que eran unas ramas, y eso identificaba lo que ella hacía o lo que ella era. Ahora esa señal cambió, ya ella no tenía ramas, sino que ahora tenía un color rojo escarlata. Amén. Y eso identifica también su nueva identidad, quién era, ahora quién es ella. Y eso nos identifica a nosotros, que las cosas viejas pasaron y que aquí, bajo el nuevo pacto, las cosas son nuevas. Era una nueva criatura. Ya Rahab, al tener el rojo escarlata en la ventana, ella ya era otra criatura. Ya no hacía parte de esa ciudad, porque había dejado esa ciudad en el sentido espiritual, estaba fuera de esta ciudad, solamente estaba esperando el momento en que se iba a realizar eso. Ella ya no pertenecía a esta ciudad, pertenecía al pueblo de Dios. Aunque ella estaba en la ciudad, no iba a ser condenada o destruida. Y no era parte de esa ciudad. ¿Por qué? Porque tenía un pacto diferente. Amén. La sangre de Cristo tiene poder.